Y voy a dar la bienvenida a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Saludar calurosamente a Raiza Banfield, arquitecta, especialista en gestión urbano-ambiental, ex vicealcaldesa de Panamá. Gracias por estar con nosotros, Raiza. Bienvenida al canal de las Américas NTN 24. Muchísimas gracias. Es un placer compartir con ustedes hoy. Gracias también. Saludar a Saúl Méndez Rodríguez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y miembro de ROA Alianza Pueblo Unido por la Vida, uno de los organizadores a través de este Sindicato Único Nacional, organizadores y quienes están permanentemente en las calles en esta protesta que ya lleva 2 semanas. Gracias por estar con nosotros, Saúl. Bienvenido. Muchas gracias, Ruth. Un saludo a todos los televidentes, a tu equipo que labora contigo, a Raiza y a América Latina y el mundo que nos va a ver por esta vía. Gracias. Voy a saludar también a Ángel Ortega, abogado, asesor y consultor de políticas públicas. Gracias por estar con nosotros, abogado Ortega. Bienvenido al canal internacional NTN 24. Gracias, Ruth, por la oportunidad. Raiza y Saúl y todos los que nos oyen y escuchan. Y lo dicho, en estas protestas hay varios grupos, gremios que están participando activamente en las calles. Liderados por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, están educadores, grupos indígenas, por sobre todo jóvenes, que a través de las redes sociales están convocando a la gente a manifestarse. Panamá no está en venta, dicen algunos de los letreros que se leen más en la prensa internacional. Los manifestantes exigen que se derogue este contrato minero y que el gobierno convoque a una moratoria minera, a un referéndum que ya se ha dicho no va a ser posible para decidir sobre la política del país, el proceder en esta materia. Vamos a empezar el debate. Y la primera pregunta que quiero hacerle a Raiza, voy a empezar con usted. ¿Cuál es el riesgo económico y ambiental de este contrato minero millonario que ha puesto a los panameños en su mayoría en las calles para protestar y exigir su derogatoria? Adelante, por favor, Raiza, la escuchamos. Sí, lo único que sí me gustaría empezar poniendo en contexto que todo lo que está pasando hoy lo advertíamos, o sea, llevamos años solicitando al gobierno que actúe de manera preventiva para evitar lo que hoy tenemos. De hecho, la demanda de inconstitucionalidad que se interpuso en el 2009 contra el contrato original de 1997 fue interpuesta por organizaciones de la sociedad civil ambiental y no sale su fallo hasta el 2017, no se promulga en Gaceta hasta el 2021 y el gobierno no lo reconoce hasta entonces y empieza una negociación a puertas cerradas con la empresa, cosa que es uno de los vicios de inconstitucionalidad que se repite en este contrato renegociado. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas? Cuando se analiza el contrato en la parte económica y dice que la empresa va a pagar un mínimo de 375 millones al año, no de ganancias, sino de cánones de arrendamiento, de regalías, el valor del cobre, de los minerales asociados, de los impuestos que pagan, pero que la mayoría son eximidos, al final se convierte en el máximo que nos van a dar porque esa cifra está garantizada hasta el 25. De ahí se empiezan a aplicar después del 2026 una serie de fórmulas que disminuyen los ingresos de Panamá en función de un mineral que es nuestro. Los últimos 2 años han operado extrayendo, explotando y exportando todo el mineral que han encontrado sin pagar un solo real a Panamá, y en el contrato lesivo a la nación dice que van a hacer un finiquito de 395 millones de dólares cuando han declarado a sus accionistas que los últimos 4 años ellos han ganado ganancias, no facturación, ganancias, por más de 7.295 millones de dólares. Entonces, si nuestro territorio ha producido ganancias en la segunda operación minera de cobre más grande que tiene First Quantum en el mundo, en nuestro pequeño territorio, ¿cómo es posible que por 2 años de operación
vayan a hacer un finiquito de 395 millones de dólares y nuestro gobierno se dé como bien servido. Entonces, para concluir esta parte, la forma en que han aprobado todas estas es realmente contra y lesivo a los intereses de la nación, porque ha sido a oscuras y a espaldas de la población. A espaldas de la población, quiero quedarme con esa reflexión con la que culmina su primera intervención, Raiza. Darle la palabra a Saúl. ¿Se ha hecho esto a espaldas de la ciudadanía, este contrato, como lo refiere Raiza? Y también los panameños están exigiendo esta derogación porque consideran que el contrato está otorgando demasiados beneficios y facultades, además, a esta minería extranjera, una zona de aproximadamente 12.955 hectáreas. El rechazo es tal, Saúl, y quiero conocer eso ya de primera mano de quienes están día a día en las calles, es que ha levantado el sentimiento nacionalista que tienen los panameños, principalmente de los jóvenes. Bueno, primero decir que aquí la institucionalidad está cada vez más corroída. Aquí hay un problema en el que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que demoró 20 años en darlo. 33 magistrados de la Corte pasaron por allí. Hubo una demanda de un abogado sevillano después de una ONG que se fusionaron y una demanda que presentó el Suntra en el 2015 que después no quisieron incorporar al fallo, sino quedar por cosa juzgada. Luego de que se da el fallo, después de 20 años, hay 5 años desde que el mismo se promulga y que no se ha hecho cumplir por parte del gobierno de Juan Carlos Varela, de la administración pasada, y por parte del gobierno del señor Cortizo, que está en este momento. Y obviamente aquí lo que hay es un contrato tan leonino que al declararse inconstitucional se hace por la razón de que no se sometió a licitación, sino que se negoció de forma directa, pero además era un contrato que cede la soberanía nacional, espacio aéreo, aguas marítimas territoriales y la devastación ambiental. En tu intervención inicial, cuando presentabas el tema, aquí se ha alterado y afectado el corredor biológico mesoamericano, protegido por más de 14 instrumentos legales ratificados por la República de Panamá. El gobierno del señor Cortizo, con sus 16 ministros de Estado, decidieron presentar un nuevo contrato que al calor de ser abierto al análisis de la sociedad, múltiples representantes de la misma lo consideraron inconstitucional porque se estaba negociando con Fix Quantum de forma directa, que fue la razón por la que se declaró, o una de las razones por las que se declaró el contrato anterior inconstitucional, leonino contra la nación. Pero reitero, lo más grave aquí es que afecta la soberanía nacional. La Constitución Política de la República prohíbe vender, ceder, enajenar en cualquier forma el territorio nacional, sus aguas, sus islas, es decir, todo lo que constituye el mismo, y en este caso del contrato minero se cedió esa parte y por eso el pueblo se ha levantado en un acto patriótico que no tiene precedente ni siquiera con el tema de la dictadura. Esto ha rebasado el tema de la dictadura. Podemos compararlo al 9 de enero del 64, glorioso, en el que los panameños se levantaban contra el ejército y la colonia norteamericana que existía en el país para gritar que esto es un país soberano, la recuperación de su canal, la expulsión de las bases militares y el territorio que ha sido recuperado. Es con lo que podemos comparar realmente el alzamiento que hoy tiene el pueblo panameño. Gracias, Saúl, por esta primera intervención. Quiero darle la palabra al abogado Ángel Ortega ahora. ¿Se puede derogar, abogado, esta ley? ¿Cuán fácil, cuán difícil puede ser que es la petición que se está escuchando fuertemente en las calles? Así es, hay un ejercicio patriótico, comparto el sentimiento de entender y darle a entender al gobierno de que esto es un contrato que nunca fue consultado a la población. Ahora están haciendo, no sabemos realmente quién los está asesorando para, después de haber sido aprobado, querer llevarlo a consulta. La derogatoria de la ley, claro que se podría, sin embargo implicaría bastantes situaciones que
aumentarían la posibilidad de que la empresa genere demandas que ya nos ha estado amenazando desde anterior, desde el proceso de la misma negociación. Hemos estado en un proceso donde la empresa canadiense con capital extranjero ha estado amenazando al Estado panameño por su inversión realizada primeramente sin legalidad, sin un contrato, y ahora con este contrato que fue firmado en 72 horas a espaldas del pueblo, con todas las de la ley para utilizar las mismas cláusulas del contrato para poder demandar. Si bien es el clamor popular la derogatoria y podría darse, es completamente viable para que se haga, aumentaría las posibilidades de la demanda. Lo que podría y se recomienda es el ejercicio rápido y efectivo de la acción de las acciones de inconstitucionalidad que ya han sido presentadas ante la Corte Suprema de Justicia, pero que lamentablemente se sospecha que pueden tardar mucho tiempo, como sucedió con el primer proyecto que ya mencionó Raiza anteriormente, de una demanda en el 2009 que no fue fallado hasta el 2017. Y que necesitamos que la Corte Suprema de Justicia... Justamente, abogado, sobre esto los expertos están diciendo, abogado, los expertos están diciendo, y eso usted me lo puede quizás aclarar de una forma mucho más didáctica, la única manera de que el contrato pueda ser eliminado, derogado, como exigen en las calles los manifestantes, sin que haya demandas multimillonarias por parte de esta minera canadiense o la compañía, es que el máximo tribunal considere que el pacto representa una violación a la Constitución. ¿Esto es fácilmente probable? No te diría que es la única, te diría que es la que tal vez represente menos daño en materia de demanda, pero estoy convencido de que la empresa va a demandar independientemente de la forma en cómo se dé la terminación del contrato. En este caso, lo que podría darse simplemente es que la acción de inconstitucionalidad, y ojalá, ese es el clamor de la población, se resuelva lo más rápido posible a través de las vistas fiscales del Procurador de la Administración y del Procurador de la Nación, que hoy tienen en sus despachos dos de estas acciones de inconstitucionalidad presentadas, ejerzan esta función preferiblemente antes de que se cumpla lo que hoy se está aprobando incluso a tambor batiente, esta consulta en donde el presidente Nito Cortizo, nuevamente acorralado y sin muchas ideas ni mucha creatividad, pretende ahora pasarle la responsabilidad al Estado, al pueblo panameño en la decisión de la posible fallo y responsabilidad que ellos mismos cometieron en esa primera aceptación, en ese primer contrato que fue ya fallado en estos recientes días. Raiza, sin mucha creatividad, ha dicho el abogado Ortega, claro, está entre la espada y la pared de alguna forma el presidente panameño. El Ejecutivo, ¿por qué no encuentra hasta el momento una forma certera, una salida buena? ¿Y cuál podría ser esta salida al problema? Mira, lo que nos preguntamos todos los panameños, no desde ahora, sino desde el fallo de inconstitucionalidad en el 2017, ¿qué hace que el gobierno, teniendo las herramientas que nos da la Constitución y nuestra legislación a favor de Panamá y los panameños, defiendan a ultranza los intereses de la empresa, hablando de la seguridad jurídica de la empresa, hablando de los empleos que la empresa genera, hablando de que si se cierra el contrato nos van a demandar? Entonces, hemos visto en los 2 años que duró la renegociación de este nuevo contrato que contrataron asesores internacionales que básicamente le explican a los negociadores panameños y a la Asamblea posteriormente de cuántas formas pueden funcionar las demandas y arbitrajes. Yo decía, pero nosotros no tenemos a nadie que nos defienda. ¿Cómo es posible, si se trata de nuestros recursos y nuestros intereses, no tengamos a la altura de los negociadores defensores de Panamá? ¿Qué hemos visto? Que tanto el gobierno como los negociadores que designó el gobierno, locales y extranjeros, como los abogados de la empresa, locales y extranjeros, todos han hecho un contubernio para negociar un contrato donde la empresa gana y Panamá pierde. La empresa gana, ¿por qué? Porque las ganancias se las llevan ellos, las pérdidas de daños y activos pasivos ambientales se quedan en Panamá. La empresa gana, ¿por qué? Porque le cedemos concesión de tierra, agua, la posibilidad de desarrollar urbanizaciones, aeropuertos, helipuertos, energía, todo lo que implica el desarrollo de una ciudad, y Panamá no tiene control sobre eso. A la empresa le cedemos nuestro puerto.
estaban solicitando prohibición del espacio aéreo, o sea, para el resto de los que no fueran de la concesionaria. O sea, una serie de prebendas que tú dices, ¿para qué el gobierno nos representa? Entonces, aquí no queda más que sospechar si es que ha habido presuntamente dinero bajo la mesa, compra de funcionarios, seducción de alguna forma, porque no tenemos a una sola institución del Estado, ni diputado, salvo el diputado independiente Juan Diego Vázquez y algunos de su bancada, que defiendan los intereses del país por encima de los intereses de la empresa. Entonces esto deja mucho que decir, porque en el 17, presidente Varela, teniendo tanto la finalización del contrato, que ya habían pasado 20 años, como el fallo de inconstitucionalidad, podría haber finiquitado. Y el nuevo gobierno que entra, teniendo las herramientas para llamar una licitación pública como la Constitución mandata, simplemente se mete en esta vorágine de renegociación con una empresa extranjera que además tiene capitales de estados extranjeros, cosa que prohíbe nuestra Constitución. Realmente es el absurdo no visto y que ahora, como decían mis compañeros, nos llevan a recargar sobre nuestros hombros la decisión de una derogación que nos saldría costando mucho más. O sea, no nos consultaron vinculantemente para decidir firmarlo, para consultarnos vinculantemente para derogarlo, para que nos demanden por 100.000 millones de dólares. La Corte tiene que actuar lo más rápido posible para que defienda los intereses y la paz jurídica de Panamá. Me voy a cumplir cortes comerciales enseguida. Volvemos con el panel el día de hoy. Voy a empezar con Saúl. ¿Cuán importante es consultar a los panameños sobre este referéndum que ha planteado el presidente precisamente para ahora, hace un momento decíamos, una forma quizás de lavarse las manos cuando ya el daño había sido hecho porque ya se había hecho este contrato? Sin embargo, ¿cuán importante podría ser que los panameños opinen? Aquí no hay más nada que el referéndum que existe en la calle en estos momentos. El pueblo ha hablado alto y claro y el pueblo lo que está demandando es la derogatoria, la ley 406 con otra ley que indique que se derogue. Se han sacado tesis de referéndum como una forma de maniobra por parte del gobierno. Se ha hablado de la demanda de inconstitucionalidad, pero aquí lo que cabe para que sea aprobado de forma rápida y expedita es una ley que derogue la ley 406. Dicho esto, es importante decir también que una cosa son las pretensiones de la empresa con sus posibles demandas o arbitrajes. Gracias. Ángel, ¿cuál es su criterio? ¿Cuán importante es consultar la opinión de los panameños a través de un referéndum o una consulta? Adelante, en 40 segundos. Bueno, vamos a darle la palabra a Raiza Banfield hasta que mejoremos el audio del abogado Ortega. Raiza, en 40 segundos también, ¿cuán importante es que los panameños opinen a través de una consulta o un referéndum? La consulta pública es imprescindible, pero tiene que darse en el momento oportuno para hacerlo. Eso era antes de la firma del contrato y lo exigimos. No lo hicieron y ahora pretenden hacerlo posterior a cuando ya está el daño hecho. Y lo que percibimos es que con esa consulta firmada por nuestro voto, lo que pretenden es responsabilizarnos de la derogación del contrato que implicará demandas importantes. Es una lavada de manos del gobierno. Voy a cerrar con Ángel Ortega en 40 segundos. Raiza ha dicho una lavada de manos del gobierno. Ahora sería importante, oportuno, que los panameños opinen a través de una consulta o un referéndum. En 40 segundos, abogado, adelante. Por supuesto, Ruth. Es importante, más en este momento no es oportuno. Estamos en una situación en donde ya la población dijo alto y basta con este contrato minero. El proceso de referéndum tenía que haber sido antes de la aprobación sin consulta en 72 horas, y si esperamos un referéndum es solamente para saber si Panamá quiere ser un país minero o no para el futuro, pero para este contrato ya dijimos que no, la mayoría de los panameños en las calles en protestas multitudinarias.
O si quieres... Gracias. Me voy a la pausa comercial con lo que ha sucedido, lo que se ha visto palpable con las protestas en estas 2 semanas han causado desabastecimientos de alimentos en todo el país. Los productores incluso están registrando pérdidas, alimentos como leche, legumbres, entre otros. Se está viendo un desabastecimiento en medicamentos, en oxígeno, en hospitales, gas, combustible. No pueden transportarlos por los bloqueos que hay en algunas vías del país. La presidenta de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá dijo que desde que comenzaron estas protestas se contabilizan pérdidas de $80 millones al día. Así, con estas imágenes los dejamos, está la situación en cuanto a los desabastecimientos. Saúl. Bueno, vamos a darle la palabra a Ángel Ortega. Abogado Ortega, lo dicho y lo que le preguntaba a Saúl, justamente él como parte del secretario general del Sindicato Único Nacional, personas que están en la calle, pero ¿cuál es su postura como abogado, además consultor de políticas públicas? Esto que ofrece esta empresa canadiense que dice va a tener millonarias inversiones en comunidades cercanas a la mina, y dice el presidente van a servir estos recursos, mejorar los pagos mensuales de las jubilaciones, las que son más bajas, inyectar además al Fondo Público de Pensiones. Mira, Ruth, lo primero también de decirte que no solamente como abogado, sino también como uno de esos pies en la calle. Yo también soy uno de esos jóvenes que se han estado manifestando por todos estos días. Las rodillas están cansadas, pero el corazón está intacto. Nosotros tenemos que rescatar nuestro país. Precisamente sabemos que ese discurso que han entregado el presidente Cortizo, el gobierno, que básicamente actúa como si fuera la publicitaria de la empresa y pagando pautas en la radio, en la televisión, en los medios y en las redes sociales, simplemente es una publicidad que podría encontrarse fácilmente falaz. El mismo dinero que están hoy pretendiendo utilizar para poder pagar esas jubilaciones pudiera sacarse de otros renglones del presupuesto estatal. Un presupuesto estatal, por ejemplo, que ha subido y aumentado, en el caso de la Asamblea Nacional, más de 80 millones en el último año, el año que viene también para las elecciones del 2024, y que sospechamos estaban con un apuro de poder utilizar el dinero que está ofreciendo la empresa minera, no solamente para tapar los déficits fiscales del presupuesto que han utilizado y mal administrado el gobierno, sino también para poder utilizarlo tal vez en sus campañas clientelistas para el próximo año. Muchos de los diputados que aprobaron este contrato en este primer esfuerzo y que ahora están tratando de lavarse la cara, tanto con el presidente Cortizo como ante el pueblo panameño, diciendo que fueron engañados, son diputados que quieren reelegirse y que en muchas ocasiones ni siquiera leyeron el contrato. Ese fue un elemento principal en el primer debate de esta segunda modificación. En el primer punto aprobaron no leer los artículos del contrato artículo por artículo y simplemente aprobaron porque tenían la esperanza de tener un dinero adicional. Nosotros como pueblo panameño y yo como abogado sé que ese discurso que ha presentado el gobierno es un discurso falaz y que es una burla más para lo que ellos pudieran haber hecho mejor en frente al pueblo y al país. Saúl, usted que coincide mucho con lo que ha dicho Ángel Ortega, que las personas están manteniéndose en la calle, ya lo han hecho durante todos estos días, estas 2 semanas que estamos mencionando, de unas protestas numerosas, masivas, además. Hay quienes dicen, y lo comentaba al principio del programa, que el gobierno podría apostarle al desgaste de la protesta, como sucede en algunos otros países de nuestra América Latina. ¿Qué tan cierto podría ser eso? ¿Cómo son los panameños cuando salen a las calles a protestar algo como lo que se está dando en este momento? El país ha sido lacerado profundamente en su soberanía, en su autodeterminación y en su dignidad. Y eso es lo que el pueblo ha convertido en inaceptable. Aquí el país no está en venta. Este es un país rico. Es el 5º país del mundo, segundo América Latina, donde hay peor distribución de riqueza y además lleno de inequidades. Lo que está exigiendo el pueblo es el respeto de la soberanía nacional, y hasta que no se derogue el contrato vendepatria, entonces se va a mantener en la calle. Ha trascendido esta jornada patriótica
que permítame decirle, ha tomado este ribete, pero tenemos más de 2 meses en la calle frente a este problema. Las 2 últimas semanas, frente a la maniobra del gobierno, el pueblo masivamente reaccionó a las calles. Y esto es importante que lo conozca el mundo, porque naturalmente hay un problema en el país también de orden mediático en el que los voceros del movimiento popular han sido invisibilizados, han sido satanizados y han tratado de dividir al pueblo que está unificado. Y en ese sentido, el desgaste del que se puede estar hablando, el gobierno sabe que no va a poder con esto, el pueblo se va a mantener firme. Hoy se suspendieron los desfiles patrios y vamos a llamar a las organizaciones del movimiento popular para las marchas patrióticas el 3, el 5, el 6, donde vamos a seguir luchando porque se respete la soberanía nacional, la autodeterminación del pueblo y su dignidad. Y en ese sentido, entonces, es importante que el pueblo siga en las calles, tomadas cada calle, cada barrio, en cada parte del país, y que también sigan las protestas como está ocurriendo con moradores de las costas donde han ido a First Quantum, al puerto y así sucesivamente en las montañas hasta que el contrato sea derogado. Así que aquí se equivocan quienes pretenden o creen desde el gobierno y desde un sector de los empresarios que el pueblo se va a cansar. No, el pueblo está firme en la defensa de la soberanía. Hemos tenido casi 100 años de un enclave aquí norteamericano. Gracias, Saúl. A manera de conclusión, Raiza, ya quiero saber su postura sobre lo que ha dicho. ¿Se van a mantener en las calles, como dice Saúl, o qué va a pasar con la llegada de las fiestas patrias en noviembre, que sabemos es un evento muy importante a nivel nacional para los panameños? Mira, yo nunca en las protestas había visto tanta bandera de Panamá junta, nunca. Se veían banderas de políticos, de sindicatos, y cada quien con su bandera. Los ambientalistas llevábamos banderas verdes. Hoy la única bandera que ondea por encima de las cabezas de miles de panameños es la bandera de Panamá. Y yo creo que estas manifestaciones van a seguir siendo la mejor expresión de la celebración de nuestras independencias, tanto de Colombia como de España, porque ahora nos estamos zafando de un enclave multinacional que además se lleva nuestros recursos. El tema del referéndum, totalmente fuera de orden. Cuando se hizo el referéndum de ampliación del canal, se anunció en abril y se ejecutó en octubre en un periodo no electoral. Ahora estamos en medio del periodo electoral con 45 días de por medio y en medio de las fiestas. Se presta para comprar votos, ofrecer cosas de Navidad, etcétera. Sabemos que es una jugarreta del gobierno para alargar el plazo y bajar las intenciones, pero el pueblo está clarito. Acaba de aprobarse el primer debate en la Asamblea en estos momentos, esa jugarreta, pero el pueblo no lo acepta porque es una manera de traspasarnos el problema. Creemos en que el contrato debe ser anulado y en nuestra opinión consideramos que la mejor vía es la inconstitucionalidad porque es lo que nos da como panameños institucionalidad mayor para defendernos del robo que nos están haciendo en este contrato, que dicho sea de paso, cuando dicen que nos pagan 10 veces más, ¿sabes por qué es, Ruth? Por el contrato anterior pagaban $1 la hectárea al año por la zona concesionada, ahora pagan $10. Esas son las 10 veces más. Claro, así que en comparación con el 2017. Exactamente. Gracias, Raiza. Pausa comercial. Ya retornamos con más de AMPLIO. Panameños no declinan la protesta en las calles en rechazo a una operación con la mina de cobre más grande de Centroamérica. Consideran muchas de las personas que están con carteles, con banderas panameñas, como bien lo ha dicho una de nuestras panelistas. Nunca se ha visto tanta bandera panameña junta en las calles. Es que este contrato otorga demasiados beneficios a esta empresa extranjera, una empresa canadiense en una zona de 12.955 hectáreas. ¿Cuál es el riesgo económico? ¿Cuál es el riesgo ambiental? Hemos abierto el debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer la participación de mis panelistas el día de hoy. Raiza Banfield, ella es arquitecta, especialista en gestión urbano-ambiental, ex vicealcaldesa de Panamá. Gracias por estar con nosotros, Raiza. También el criterio de Saúl Méndez, él es secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores, participa su gremio en esta protesta
Y también el criterio, voy a agradecer, de Ángel Ortega, abogado, asesor y consultor de políticas públicas. Han estado desde Panamá. Me despido, soy